¿Alguna vez te has encontrado frente a la pantalla en blanco? Las palabras simplemente no fluyen y te sientes frustrado. No te preocupes más. En este video te mostraré cómo la herramienta de inteligencia artificial Shortly puede ser tu salvación, ayudándote a superar el bloqueo del escritor. Vamos a descubrirlo juntos en estos próximos minutos. Shortly está diseñado para que se sienta como un lienzo en blanco, y esto se debe a que puedes utilizarlo para escribir casi cualquier tipo de escritura que necesites. De hecho, cuando vas a empezar a escribir, lo primero que hace es preguntarte si vas a escribir un artículo de blog o vas a escribir una historia. Tienes un amplio espacio en blanco para escribir a la derecha y una barra lateral con herramientas a la izquierda. En esta barra lateral también encontrarás el recuadro de información de fondo o el resumen del artículo conforme lo vayas escribiendo, dependiendo también si estás escribiendo ficción o no ficción, y de eso hablaremos más adelante. Shortly es impulsado por GPT-3 de OpenAI, es decir, por ChatGPT en su versión 3. Y este es uno de los modelos del lenguaje más grandes de aprendizaje automático en el mundo. Ha sido entrenado con una gran cantidad de texto y de información, casi 500 millones de palabras, para aprender cómo escribir y predecir tus siguientes palabras y oraciones. En Shortly, cuando haces clic en el botón Escribir por mí, este está aquí, que es Write for Me, la inteligencia artificial lee todo el texto antes del cursor, incluido el título y el cuadro de información de fondo o el resumen del artículo, es decir, todo lo que tengas aquí. Es con esta información que predice tus próximas palabras y oraciones. Esto es importante de entender porque lo que escribas influirá en lo que la inteligencia artificial escribirá a continuación. La mejor manera de trabajar con Shortly es pensar que la inteligencia artificial es tu compañero de escritura. Debes trabajar con la inteligencia y te darás cuenta de que escribirás 10,000 veces mucho más rápido de lo que escribes habitualmente. Bueno, no, exageré, pero sí mucho más rápido de lo que escribes. Por lo menos 10 veces más rápido de lo que tú escribes de corridito. Comienza con una oración y deja que tu inteligencia artificial complete tu pensamiento. Utiliza la inteligencia artificial para obtener ideas sobre qué escribir a continuación. Cuando te encuentres bloqueado, trabaja con tu compañero, en este caso Shortly, para obtener los mejores resultados. A veces le puedes dar órdenes a Shortly para que escriba sobre algo más específico. Y puedes hacer esto utilizando el comando instruct, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay dos formas para hacer que la inteligencia artificial de Shortly escriba para ti. Primero es utilizando el botón Write for Me o Escribe para mí. Siempre que te encuentres bloqueado o desees que la inteligencia artificial tome el control de la escritura, haz en el botón Write for Me o Escribe por mí y la inteligencia artificial continuará escribiendo, pues así, justamente por ti. La segunda forma de escribir con la inteligencia artificial de Shortly es con los comandos con la barra diagonal. Los comandos con la barra diagonal te proporcionan una forma mucho más poderosa a la hora de trabajar con esta inteligencia artificial. La forma más sencilla de usar un comando con la barra diagonal es con tu texto entre corchetes y luego hacer clic en el botón Escribe por mí. Es decir, ponemos la diagonal y le damos el instruct o la instrucción y entre corchetes le podemos decir escribe sobre cómo se siente tener un perro de mascota o cómo preparar, no sé, lo que ustedes quieran. Cuando haces clic en este botón, escribir para mí o escribir por mí, tu inteligencia artificial lee todo lo que tengas antes del cursor. Es decir, si yo pongo el cursor aquí, va a leer todo esto, incluyendo el título que tengo arriba. ¿Ok? Esto es lo que utiliza la inteligencia artificial para poder predecir tus siguientes palabras y oraciones. Esto es simple pero muy importante para entender para que lo que escribas antes de esto va a influir en lo que la inteligencia artificial va a escribir después. Sin embargo,
hay un límite en cuanto a cuánto de tu escritura puede ver la inteligencia artificial en un momento dado. Aquí por el momento tengo pocas palabras, pero si ya estamos con un artículo mucho más largo o estamos escribiendo incluso un libro o un contenido mucho más extenso, tengan en cuenta siempre que si la escritura supera las 1200 palabras hacia arriba, la inteligencia artificial solamente va a poder ver las últimas 1200 palabras, incluyendo el título y la información de fondo, pero solamente las últimas 1200 palabras. También pongan mucha atención porque aquí ustedes le pueden decir si quieren que escriba un poco, más o menos, o si quieren que escriba mucho. Vamos a dejarlo en la mitad, que es pues más o menos extenso. Vamos a colocar el cursor aquí en... Bueno, les voy a leer lo que llevo. Consejos para volverte un buen escritor de ciencia ficción. En este artículo hablaremos sobre algunos consejos que puedes seguir para volverte un buen escritor de ciencia ficción sin tener que sufrir en el intento. Bueno, vamos a cambiarle sin tener que sufrir por morir para que esté un poco más coloquial. Lo primero que debes hacer es, y aquí es donde ya quiero que la inteligencia escriba por mí. Entonces le voy a dar en Write for Me. Y como podemos ver, ya empezó a escribir. Se tardó solamente unos segundos en empezar. Y ahora quiero que me escriba un texto mucho más largo porque la verdad es que esto sí quedó muy chiquitín para lo que necesitamos. Ahora le voy a decir que escriba mucho más por mí. Y que siga desde donde se quedó, eso es muy importante. Y va a seguir, escribe y escribe y escribe. Ya me está mencionando Stephen King. Si yo quiero continuar con alguna idea o quiero hacer alguna acotación, puedo yo cambiar el texto, escribir. Si quiero que siga escribiendo por mí, le puedo decir, sigue escribiendo por mí. Un truco que pueden utilizar para tener mucho más control o un control mucho más preciso sobre lo que la inteligencia artificial ve y no ve para poder seguir escribiendo, en lugar de que en automático tome las 1200 palabras, es utilizar 3 diagonales. Siempre que la escritura contenga 3 diagonales, la inteligencia artificial no leerá ninguna parte de la escritura que esté arriba de esas barras. Así como lo vemos aquí en la imagen, arriba de las 3 barras está el texto para ignorar y lo que queremos que sí ponga atención va a partir de las 3 barras, es decir, de este lado hacia abajo. Y esto les sirve, por ejemplo, si ustedes están escribiendo una sección completamente nueva que apenas está relacionada con las secciones anteriores, pueden utilizar estas 3 diagonales para evitar que las secciones anteriores influyan en la escritura de lo que van a generar a continuación. Aquí tienes una lista de los comandos con barra diagonal disponibles. Diagonal instruct es para dar instrucciones. Úsalo para decirle a la inteligencia artificial sobre qué debe escribir a continuación. Tienes también el diagonal rewrite o reescribir, que reescribe el texto seleccionado o el texto que está dentro de los corchetes de una manera única, con un máximo de 160 caracteres. También tienes diagonal shorten, que acorta el texto que tienes entre los corchetes o el texto seleccionado para hacerlo mucho más conciso. Esto te lo deja de 200 caracteres como máximo. Y por último también tienes el diagonal expand, que pues hace lo contrario que el shorten, extiende y desarrolla el texto que tienes entre los corchetes a máximo 120 caracteres. Y te voy a dar un tip. Cuando uses cualquier comando, excepto diagonal instruct, la inteligencia artificial no tomará en cuenta nada de lo que hayas escrito, excepto que lo estés utilizando dentro de los corchetes del comando. No utilizará para nada el contexto circundante, ¿ok? Eso es muy importante. Solo el diagonal instruct puede ver y utilizar el contenido o el contexto circundante. De todos estos comandos que te acabo de dar, el más poderoso es el diagonal instruct, porque puedes utilizar este comando cada vez que desees darle instrucciones muy específicas a esta inteligencia artificial sobre qué escribir o qué es lo que tiene que hacer. Esto puede variar desde pedirle a tu inteligencia artificial que escriba sobre un nuevo personaje que aparece en tu historia,
hasta pedirle que redacte un anuncio publicitario o un artículo de blog completamente nuevo para ti. A veces es posible que desees tener un control mucho más preciso sobre lo que tu inteligencia artificial escribe. Al usar comandos puedes especificar ciertas palabras clave para que Shortly sepa si las debe o no las debe usar. Por ejemplo, /instruct, escribir sobre Londres de noche, 2 signos de más, cielo, 2 signos de menos, calles. Al hacer esto, la inteligencia artificial es más propensa a utilizar la palabra cielo y menos propensa a utilizar la palabra calles, solamente utilizando este comando específico. Pero también ojo ahí porque hay diferentes niveles de control. Si le damos un más, es ligeramente más probable que utilice esta palabra. Si le damos más, es decir, 3 signos de más, es mucho más probable que utilice esta palabra. Si le damos menos, ligeramente menos probable que se use esta palabra. Y si le damos menos, definitivamente no va a usar esa palabra. Si ustedes quieren empezar a utilizar Shortly para crear contenidos, en la descripción del video les estoy dejando el link para que puedan registrarse. Y recuerden que si les gustó este contenido pueden darle clic al botón de suscribirse a mi canal y pues verán mucho más contenidos como este. Nos vemos.